¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? Algo se intentó, profe, ahí medio complicado. ¿En qué parte estaba complicada? ¿Vale? ¿Qué parte tuvo complicación? Profe, por ejemplo, en el enunciado usted dice, ¿verdad? Usted en el enunciado dice que con el botón de S, puede ser S1 o S2, apaga el M3. Pero, déjeme leer mejor el enunciado para. Ya, ok. Dice el enunciado así. El enunciado dice así. Un sistema de 3 motores M1, M2, M3 funciona de la siguiente forma. El motor M3 está encendido desde el inicio, ¿verdad? Dice, al presionar y soltar cualquiera de los pulsadores S1 o S2, el motor M3 se apaga, ¿verdad? Al presionar y soltar un pulsador S2, o sea S2, el motor M1 se enciende. El motor M2 se enciende cuando se presiona y se suelta el pulsador S3 o S4. Al presionar el pulsador S5, los motores vuelven a su estado inicial. Por ejemplo, si nosotros colocamos, puedo proyectar para Sí, que sí, sí. me confirma si puede ver. ¿Sí puede ver, profe? Aún no. Ah, ahí. Ahí Sí, ahí sí. dice, si nosotros simulamos, está M3 encendido, ¿verdad? Ya. Usted dice que si uno presiona cualquiera de los botones S1 o S2, el motor se apaga. Pero, por ejemplo, si yo aprieto S2, se apaga el motor, pero queda encendido M1. Porque usted dice, al presionar y soltar el pulsador S2, el motor M1 se enciende, ¿verdad? Sí. Si yo quiero apretar, por ejemplo, S3, M2 se enciende. Ya. Vamos al estado inicial. Si quiero apretar S4, porque está acá S4, se enciende el motor también. Entonces yo digo, estoy confundido. ¿Por qué? Porque usted dice, al presionar y soltar cualquiera de los pulsadores S1 o S2, el motor M3 se apaga. O sea que tiene que quedar apagado. Claro. O sea, mire, yo le doy, por ejemplo, S1 aquí. Se apaga, pero en cambio M1 queda encendido. Ya, ahí está el análisis. Sí. Ese era El M1, ¿cómo hago para que solamente actúe con el S2, pero si el S2 también actúa con el M3? ¿Qué configuración debería hacer? ¿Cómo debería configurar? Esa es la que me estuvo craneando. Me quedé hasta tarde intentando de mil maneras. Le colocaba en un lado, un contacto normalmente cerrado, nada. De verdad que no lo pude apagar el motor. Por ejemplo, que con S2 se quede apagado el motor solito, sin nada, ya apagado. Un contacto normalmente cerrado ¿con qué? Con una bobina. ¿Dónde añadiría la bobina? Proyecta, Calixto, por favor. Porque yo también llegué hasta allí donde tiene Calixto. Hasta allí llegué. Sería aquí tras del pulsador, ¿cuál es? El 2. Mira, aquí yo tengo. Ya. Déjame dejar de compartir. Déjame hacerte un poquito más para que puedas ver.
Yo tengo, por ejemplo, S1, S2 aquí. Aquí. Ahí tengo S1 y S2. Tengo S3, S4 al inicio, porque puede variar. Usted me dijo que no importaba el orden, ¿verdad? Ah, no importa el orden. Tal vez sería entre el contacto normalmente cerrado KM1 y el contacto abierto KM1, allí uno normalmente cerrado con otra bobina. Vamos a ver si... Sí sabe que aquí si uno no le pone bien las letras, no le funciona nada. Es ley, pues que el simulador actúa de esa manera. Sí, es medio. No sé si en ese proteo De tiene verdad, profe, que normativa, en ese proteo que es de electrónica, ya. tiene normativa, o sea, tienen letras también. Es que, mire, lo que pasa es que el Proteu, uno, por ejemplo, simplemente simulaba, pero no había mucha complejidad ahí en ese Proteu. Nosotros colocamos normal, cableado, todo. Si no funcionaba, a veces no simulaba, cosas así. Pero solamente circuito electrónico, ¿verdad? Tiene por proteo. Sí, para hacer placas. Sí, más que todo es electrónico, no es de electricidad, ahí no hay contactores, motor sí hay motor, pero DC. motor DC sí. Yo lo que haría Hay motores DC. en ese ejercicio que estamos Sí, haciendo ahorita es un cambio. Aún no lo he analizado el todo, pero ya tengo la idea, ¿no? Cambiaría una parte del conexionado del S2 para que, porque ese una justamente pata. haría un cambio, porque justamente el conveniente es en ese S2. ¿Cómo hago que actúe para el M3 y solamente que actúe para, para el M1 el encendido? Si lo pone tal como está así, va a depender del S1 también, entonces hay que añadirle algo más con ese compañero. Va por parte de la vena, pero bueno, voy a dejar para que lo analice. Igual yo lo voy a hacer en papel primero y luego lo vamos a proyectar. Aprovechemos el tiempo que es corto, ¿no? ¿Cómo se sienten ahorita con los contactores? ¿Está más claro? Sí, profe, está más claro. Sí está más claro, profe. Solamente así como usted dice, analizar. De todos modos, no es que somos... Pero porque eh, hay ejercicios más este complejos, programa tiene sus... más complejos. Justamente voy a descargar un Claro. librito. Ya están los ejercicios hechos, voy a ver si se los puedo compartir. Pero sí hay que hacer más análisis. Y solamente no es con motores ni luminarias, solamente bobinas y contactos auxiliares. Voy a ver si se los comparto para que los vean y vean que solamente con un elemento, bueno, con dos pulsadores y contactores, hay que hacer un buen análisis, depende del ejercicio. Y hay diagramas que son más complejos, ya en la parte práctica, esos planos son bastante extensos, son de 2, 3 páginas, hojas de plano. Y el conexionado, paso a paso, es, es bien extenso. Por ejemplo, para armar esos tableros se toman días. Le dan el diagrama, le dan el gabinete y hay que armarlo de cero como un rompecabezas. Y eso se toman
semanas armando solamente la parte de control. Porque la parte de fuerza toma menos tiempo. Solamente la parte de control se dedica a una sola persona. Se sientan sin necesidad de estar en el campo. En el taller está el tablero, le dan el material cableado, comienza a armar. Comienza a probar la parte de mando y ahora sí, ese tablero se lo lleva al campo. Se hace el montaje y ahí se hace la parte de potente para culminar. Eso le digo siempre, la parte de mando es más importante, bueno, es más compleja de entender. Así sean con pocos elementos que se conocen. Ese ahí voy a hacerle en una hoja para luego pasarle y también voy a compartirle, creo que tengo en el teléfono el archivo para que vean. Y en su tiempo libre, ¿no? Si quieren pueden simular o analizar los ejercicios. Entonces, si hacemos un ejercicio. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo estamos escuchando. No es que se me colgó acá y no puedo ni compartir. Es que pero está acá. A ver, mientras eso pasa eso, la siguiente clase ya pasamos a la parte de temporizadores. Son algunos tipos, pero creo que solamente les voy a dar el primero, el que es la conexión, esta semana y la semana que viene, porque quiero darle aparte, por lo menos la parte básica que es importante, de lo que son protecciones, lo que son los térmicos, guardamotores, disyuntores diferenciales para las protecciones motores y también ver un poco inversión de sentido ligero que es muy utilizado ya en la parte laboral. Es algo muy común hacer inversión de sentido ligero. Y como son prácticamente, tenemos un mes para dar por lo menos una semana de horario. No me permite compartir. No, pues, No, es no, que tengo, está compartiendo, sí. no estoy compartiendo. Quiero compartir, se me congeló la parte de la computadora para compartir. Sí, porque dice Daniel Plaza quiere compartir. No puedo. Esperemos uno. A ver si se soluciona. Vamos dialogando mientras eso. Usted me decía que tenía experiencia en este campo, Arismendi. Profe, sí, mire, lo que pasa es que no todo un tiempo hay, ¿cómo le digo? Esto de armar tableros, pues, y el que arma su tablero es el maestro, ¿no? Estoy ahí, sí, pero, por ejemplo, rara vez que sale con muchos contactores. A veces solamente son uno, dos contactores, tres contactores. eh, por lo general. No son tableros automatizados, son tableros de, por ejemplo, tres, cuatro contactores, dos contactores. ¿Para Por ejemplo, qué, ahorita estamos trabajando para qué armado sistemas con contactores? luminarias, profe. Prender y apagar. Iglesia La Merced, ahí hay un ejemplo, ahí Disculpe, que no le escuché. cableamos. Se me colgó. No le Le escuché. digo Y ahorita le que el único tablero que yo he visto que el maestro ha hecho que tiene bastantes contactores en la iglesia de la Merced, que solamente es paro y marcha, o encendido o apagado de luces. para la iluminación del ingreso. De la iglesia, Ah, la de la iglesia. Merced, Adentro de la iglesia. sí, todo lo que es la iglesia, todo, los ventiladores, todo. Y en ese caso, ¿cuántos contactores utilizó? Profe, siquiera ahí hay unos 13, 14 contactores. Un solo tablero. Snyder, que valen con un solo tablero, donde Igual, hay luces, indicadores de... Inclusive le puso, por ejemplo, hay luces piloto y también cuando él enciende, por ejemplo,
cuando él enciende digamos, cierta luminaria, ¿no? Un contactor, se prende un foquito verde, le puso arribita. Cuando apaga, queda apagado el foquito. Y él hizo el diagramado, me imagino que debe tener diagramado de eso. Profe, le cuento que ellos son, ¿cómo le puedo decir? Él no hace con diagrama, así como, ¿cómo es que se llama? Así, digamos, como estamos haciendo ahorita, ¿verdad? No. Simplemente marcan sus cables, él marca sus cables, por ejemplo, cablean, las luces de tal, ya está, marca ese grupo. Por ejemplo, marca negativo un color, o con etiqueta, bueno, no tienen etiqueta. Negativo un color, positivo otro color, el cable que va a las bobinas, el cable que va a la luz piloto, cosas así. Pero diagramado no le he visto. Yo, inclusive hay una vez en estos días que él estuvo aquí, le pregunté, me dijo que no, que él hizo así nomás. La experiencia, pues, profe. Claro, pero como yo siempre sé decir, la experiencia se complementa con el aprendizaje que uno puede adquirir. Usted tiene la ventaja ahorita que está, bueno, usted por lo menos a la par, ¿no? Claro, mire, por ejemplo, estamos cableando, ¿verdad? Entonces yo cojo y amarro, cierro circuitos, las luminarias, todo lo que hay que hacer. Pero ya que, por ejemplo, que yo haya puesto un contactor, es mentirle, nunca he puesto un contactor. Pero si se le da la oportunidad, me imagino que sí podría hacerlo, ¿no? Es que con un diagrama yo lo puedo hacer. O sea, mira, ustedes ahorita estamos haciendo el diagrama, ¿no? Del diagrama se pasa ya a la parte de conexionado, ¿no? Que Exacto. es más sencilla. Ya como parte de aprendizaje, usted pudiera hacer que ese tablero que no tenga diagrama, hacer el diagrama. Pues son elementos básicos, son contactores y Sí, luces. es paro y marcha. Entonces, Solo que, por en el mismo ejemplo, simulador pudiera hacerlo. sí. ¿Sabe qué le falta ahí, profe, a él? Que yo le dije y él me dijo que era verdad que le había hecho falta. Un paro de emergencia, por ejemplo. Claro, uno genera para todo eso. Exacto, para que caiga todo el sistema. Por si acaso algún come que coge. Eso digo que sino que cada vez que, por ejemplo, a veces se dañan unos reflectores, porque nosotros tenemos que cambiar unos reflectores que van en el techo arriba, en lo último de la iglesia. Por ejemplo, son esos reflectores 100 vatios, pero no son LED, sino que son como, ¿cómo que se llama ese foco? Así tipo mercurio. Es como sodio, mercurio, no sé cómo es que, no me acuerdo bien cómo es el Vapor de nombre. mercurio. Entonces, sí, entonces a veces hay que cambiarle el inyector, algo así que se llama, el capacitor por dentro, porque a veces se dañan, ¿no? Y cuando están en corto, no acciona el contactor. Ya, y en ese tablero, ¿qué protección usted ha visto que utiliza? Esos tableros tienen un breque principal. Tiene un breque principal, no me acuerdo bien si era trifásico o bifásico, porque casi no, o sea, sí voy al tablero, pero tiene un general nomás tiene. Por ejemplo, tiene un breque principal, creo que si no me equivoco es de 150 amperios, ahí, algo 150. así, o 200, sí. Pero es que de ahí está cogido algunas cosas. Pero, Hay de todo ahí cogido. pero no solamente para iluminación, imagino para que algo adicional. Sí, ahí hay programado algunas cosas porque de ahí también cogen otros equipos, aparte de las luminarias, sino que esas nosotros no encendemos, sino los padres, pero me imagino, no sé
Nunca he visto que tablero también tiene años. Son puros contactores de Schneider. Los Son buenos. maestros dicen que esos son los mejores, dice. 90 y pico dólares vale Sí, son caros. 96 dólares, algo así vale cada. Ya, bueno, este tiempo lo vamos a aprovechar para conversar así como estamos haciendo, porque bueno, corto para explicar. Por ejemplo, en el caso de iluminación, no sé si les he contado a ustedes, nosotros como hace 2 años, 3 años, se hizo un proceso de vinculación con el GAT de Tachina, la Junta de Tachina, y se le hizo mantenimiento al sistema de iluminación y justamente tenía dañado el emitor, el balastro, la parte de luminarias, había luminarias quemadas y ahí estaban los circuitos en diferentes partes, ¿no? Ustedes bajan al malecón, por ejemplo, aquí está el malecón en la parte de abajo y aquí hay algunas bajadas, ¿verdad? Por aquí hay una, por acá hay otra, por acá hay otra. Y los circuitos estaban en L, estaban así. Aquí había una L. Todas las luminarias que estaban en L pertenecían a un circuito. Acá había otra, aquí había otra. Y en cada punto, en el poste, en la principal, estaba ya un tablerito, una caja. Aquí estaba un poste, por acá había otro, por aquí había otro. Estaba la fotocélula y había aquí una caja. La caja que estaba compuesta de una protección y el contactor. Todas las cajas eran iguales. Y ahora, pero como estaban conectadas en serie, en serie, justamente de cierta forma para abaratar costos, ¿no? De cableado. Profe, Cuando es que hubo, ahí se da, cuando hubo por problemas, ejemplo, si ahí se daña una, se exacto, apagan todas. Pues. hubo problemas, pasaba eso. Se le dio el mantenimiento, hubo problema en uno de Se esos apaga postes, todo ese sector quedó oscuro. De Exacto. ahí tocó ir varias veces a verificar cuál era el problema, porque verificó la fotocélula, estaba buena, la protección buena, el contactor también bueno. Y ahora verificar poste a poste cuál era el que estaba dañado. Y ahí puede verificar que al momento que se hizo el diseño, el sistema de iluminación no se tomaron algunos factores. Como está cerca ya al agua del mar, ¿no? Agua salada, hay ciertos elementos que tienen un grado de protección que se llama IP y actúan o esta protección es bajo ciertas condiciones. Los inyectores, los balastros, todos los elementos que componen la parte de la luminaria. Y este IP era muy bajo. Entonces ingresaba el agua y se dañaba. Y a pesar que se le da mantenimiento, se va a seguir Siempre, dañando. siempre va a seguir dañándose. Siempre se ha dañado porque antes de hacer un proyecto se hace un estudio, ¿verdad? De factibilidad. Si es adecuado no hacerlo. Y creo que no sé cómo hicieron eso. Y aún tienen problemas. No tengo tiempo que no ir para allá, pero las veces que he ido, ciertos sectores, ustedes pueden acercarse, están a oscuras todavía. Y eso ya es un trabajo, tocaría cambiar muchas cosas en ese sistema para que funcione bien. Yo, por ejemplo, esta fotocélula que está aquí, yo la cambiaría por un timer, lo que llamamos un temporizador. Es un poco más costoso, pero más seguro el sistema, ya que muchas veces nos falla esta fotocélula y queda todo el alumbrado directo, ¿no? Justamente pasó un caso, 3 de la tarde, todas las luminarias encendidas. ¿Cuál era el problema? La La foto fotocélula. En cambio, con el timer no iba a pasar esto.
Iba a evitar ese No, porque por lo que el timer usted lo programa a tal hora y a tal hora va a encender, sea como sea. Por ejemplo, usted le dice que a las 6 de la tarde encienda, él a las 6 enciende y se apaga, digamos, a las 7 de la mañana. Esa es la función del timer. En Claro, ese caso, como usted dice, sería mejor, más factible. sí, Un poco más, solamente el más costo caro es nomás. mayor, pero es una buena inversión. Por lo menos para los alumbrados públicos sería una inversión. Por ejemplo, aquí había los bombillos, pues estaban las luminarias, esos bombillos se mandó a buscar y ya no había. Y ahora adaptarle uno nuevo para que ingrese en el poste. Eso también fue un trámite, pero bueno, solamente les cuento como experiencia de lo que se hizo. Profe, Ahí participaron estudiantes también de automatización. Dígame. nosotros, por ejemplo, donde las madres, por San Mateo, un monasterio se llama Monasterio Trampese, nosotros hacemos todo el mantenimiento, todo el Es mantenimiento por la eléctrico, de parte, por la todo lo antigua que... vía, por la antigua vía. Sí, por allá, sí, el monasterio. Nosotros, siempre a las madres se le dañan lo que es el balastro, el inyector o el capacitor, ¿no? Nosotros optamos, ¿sabe por qué? Por la convertirla en LED, en la lámpara. Ya no necesitan esos elementos. Ya no necesita balastro, no necesita nada, sino que su corriente directa y ya, punto. Solamente se le hace la interrupción con que quede funcionando la fotocelda y ya. Claro, Pero ya no se mejor. utiliza ese balastro, todas esas cosas. Simplemente como ahora ya vienen la boquilla, no sé en la numeración, pero yo le digo mogul, de las grandotas, porque la normal es E27, algo así. Entonces, como ya hay esos focos y esas boquillas, entonces se le pone esos focos, ya se la convierte a LED. Claro, es como Así hacen. en la fluorescente. Es como Eh, mire, eso también nosotros hacemos. Por ejemplo, yo aquí en mi casa, bueno, de mi mamá, yo hice todas las fluorescentes, yo las convertí. Cuando me enseñó el maestro, las convertí a LED, todas. A los clientes de nosotros se las convertimos todas en LED. Porque ahí ya no tiene problema, simplemente cambia su tubo. claro, y todo, bueno, las cajas antiguas tienen esos balastros, esos inhibidores. Ya, pues Y todo eso se le quita. claro, se quita y se coloca solamente la LED. Directo, Esa es una ventaja el LED. que tiene el LED y tiene mayor luminosidad. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver, como ya está claro más el tema de conectores, vamos a pasar a temporizadores. Vamos a ver las conexiones, partes, componentes, funcionamiento, simbología, normativa y ya simulación y comenzar a hacer ejercicios sobre este tipo y vamos sumando elementos para ya hacer un sistema más amplio, ¿no? Entonces solamente voy a conversar porque creo que el tiempo es corto y se puede aprovechar así, ¿no? Intercambiando experiencias, que es bastante interesante. Bueno, entonces quedamos hasta ahí y mañana tenemos a las 6, nos vamos a las 6 de la tarde. Profe, Dígame. y lo que íbamos a hacer ahorita, Ya, del ejercicio. déjenme hacerlo en papel. Voy a hacerlo en papel primero para luego hacerlo en el simulador. Mañana se los muestro. Ya, ya, profe, gracias. Ya, ¿Sabe qué me voy a poner a hacer ahorita? dígame. Voy a hacerme la de la iglesia, Ya, el sistema de la luminaria. haga. Y si lo tiene, lo puede simular y me muestra cómo quedó. Ya, Ya. Nos vemos el día de mañana. ya. Hey, profe.